Buenos días. Pues vamos a iniciar esta sesión cerrando con un análisis general de la importancia de Aristóteles eh, en, en este ejercicio pedagógico. ¿Para qué? Para ver de qué manera el pensamiento de Aristóteles influye o tuvo una fuerte influencia en el mundo romano y posteriormente. Lo primordial es ver el alcance de Aristóteles dentro de la tradición no solamente romana, sino también dentro de la tradición contemporánea de la actualidad. Yo les decía la vez pasada que gran parte de esta pedagogía aristotélica, bueno, parte del pensamiento filosófico de Aristóteles va a radicar en que la felicidad es el punto que todos debemos de buscar. ¿Por qué? Porque la felicidad es aquella que congrega a los ciudadanos y hace que los ciudadanos en sí mismos sean gentes o personas que van a formar, van a establecer sociedades, grandes naciones, bueno, grandes imperios. Entonces esa es una herencia del mundo aristotélico. Pero también otra cuestión importante era quiénes otorgaban, o perdón, para Aristóteles, quiénes deberían de ser los que tuvieran cierta formación o cierta educación de X o Y índole. Aristóteles va a ser un filósofo, a diferencia de Platón, un tanto jerárquico. Él va a establecer ciertas jerarquías dentro del mundo griego a nivel de los ciudadanos y también de los géneros. ¿A qué me refiero? Para Aristóteles, por ejemplo, las mujeres no debían tener voz, o bueno, no tenían voz, no es que no debían. Para Aristóteles las mujeres no tenían voz, dado que él consideraba que eran personas que se guiaban por las emociones y las pasiones y no por la razón. Razón por la cual él considera que al momento de tomar decisiones no serían las más aptas. Entonces los únicos que tenían que tener una formación fuerte a nivel filosófico serían prácticamente los hombres, y estos hombres al momento de desarrollarse pues eran los que tenían que hablar de las cosas importantes que competían a la polis, o sea, a la ciudad, y esto tenía que ver con cierto tipo de enseñanzas: la filosófica, la retórica, la aritmética, en fin, una serie de materias que él consideraba que tenía que estar formando a los ciudadanos que no solamente gobernaran, sino a todos aquellos que se dejaran guiar por ciertos aspectos. Decíamos la clase pasada que con Aristóteles se establece, por así decirlo, un modelo no solamente sistemático, sino ya estructurado de cómo funciona la educación, ¿cómo decirlo? No la educación, cómo operan la filosofía. O sea, es una filosofía más sistemática. Es por algo que durante el periodo de la Edad Media algunos teólogos y filósofos del momento van a decir que Aristóteles es el maestro o el filósofo, refiriéndose como el más importante del mundo griego y del mundo heleno. Otros también le van a decir el rey de los filósofos. Entonces, precisamente por toda su estructura sistemática que él va a desarrollar en la mayoría de sus textos, que son ya textos mucho más desarrollados y mucho más trabajados, hablando sistemáticamente. Asimismo, con Aristóteles vamos a ver que la enseñanza va acompañado del ¿cómo decirlo? Del saber. La enseñanza va acompañado del saber gobernar, o sea, del saber, pero del saber gobernar. De ahí que él estipule que quienes gobiernan y
la forma en que debe de operar debe ser una muy en particular. No sé si ustedes hayan escuchado la palabra meritocracia o sepan qué significa la meritocracia. ¿Alguien de aquí, alguien de las dos me puede decir qué significa la palabra meritocracia? Daniela, te caché comiendo con el trago en la boca. Bueno, no, eso sí no sé qué sea. ¿No? Ok, no te preocupes. Si no, no. Yo tampoco. ¿No? Bueno, meritocracia es un término que viene precisamente de que uno se gana las cosas por mérito propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que uno le ponga mucho esfuerzo, o como coloquialmente le decimos, le eche muchas ganas, es sinónimo del resultado que va a obtener. Aristóteles pensaba que precisamente la meritocracia era aquella manera en que los ciudadanos o los mejores ciudadanos que destacaban podían tener acceso no solamente a las situaciones mejores, sino a quienes también se les tenía que distribuir de manera correcta ciertos deberes. O sea, lo que Aristóteles va a proponer es que esta meritocracia debe de garantizar que quienes tengan ciertas posiciones políticas, quienes se han formado, quienes han conseguido ciertos logros políticos y sociales, y aparte tengan una serie de influencias fuertes dentro del ejercicio público, o ocupen cargos altos. O sea, él va a considerar que la meritocracia es una especie de forma de cosechar o de promover que las personas sean mejores al momento de gobernar, y no solamente eso, sino que al momento de enseñarle a otros, o al momento también de guiar o orientar a otros. De ahí que para Aristóteles precisamente quienes son aquellos que no tienen derecho son tanto esclavos como mujeres. Decíamos que para él considera que las pasiones, las emociones no deberían de interceder con ciertos ejercicios políticos o de enseñanza. El esclavo nacía esclavo, y como su naturaleza era la de ser esclavo, difícilmente podría ser la de un ciudadano, adquirir ciertos derechos. Eso pensaba hasta cierto punto Aristóteles. Esto va a ser un tanto polémico con el pensar de Aristóteles hasta la fecha. Es un pensamiento un tanto para muchos inquisitivos, para muchos que es demasiado exagerado. Sin embargo, lo interesante en Aristóteles es de que él va a considerar que existe una forma de gobierno que es la adecuada. Él va a decir que hay tres formas de gobierno, o estas formas de gobierno pues no deben de ser corrompidas, ¿no? Por un lado están las formas de gobierno buenas, y por ejemplo puras, y las otras que son impuras. Las formas de gobierno puras precisamente son, según Aristóteles, por ejemplo, está la monarquía, la aristocracia y la democracia. Él va a decir que no podemos, por ejemplo, cerrarnos a pensar en la democracia como la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque no se le puede dar el poder de decisión a la gente, por así decirlo, ignorante. Aristóteles va a considerar que no se le puede otorgar una educación, ¿cómo decirlo? Una educación del todo acorde, no tanto una educación, sino que no podemos dejar en manos de las personas o de las masas ignorantes, pensaba Aristóteles, la toma de decisiones, porque las tomas de decisiones son importantes para encaminar, guiar a una ciudad, país o estado, que hoy es un concepto de estado. Él decía que tanto que no se les puede otorgar a las masas porque toman malas decisiones, como
porque también no pueden llegar a un mutuo acuerdo. El hecho de que sean más los que tengan la posibilidad de gobernar implica que no pueden llegar a un mutuo acuerdo y genera conflictos, y eso, en vez de beneficiar, va a desfavorecer. Por otro lado, él también va a decir que la monarquía, dentro de estas formas de gobierno puras, son es otro gran defecto, porque se centra el poder en una sola persona, y al sentarse el poder en una sola persona, por lo regular, tarde o temprano, esta persona podría obedecer a sus intereses particulares y no centrarse en la importancia de los beneficios que puede otorgársele a las personas o a los ciudadanos. Este es un riesgo, a pensar Aristóteles, porque precisamente el hecho de que todo se centre en una persona, pues puede caer posteriormente en otra de las, otra de las formas de gobierno que él va a considerar incorrecta, o que va a llamar impuras, que es precisamente la tiranía. Al igual que la tiranía puede llegar a emerger cuando el monarca actúa de manera inadecuada, en la democracia se puede volver demagogia, esa es la forma impura de gobierno, la demagogia. Por otro lado, tenemos una parte que él va a considerar relacionada con lo que vimos la vez pasada, que es el justo medio. El justo medio, recuerden que para Aristóteles son los extremos. No es precisamente evitar los extremos, perdón. El justo medio es evitar los extremos. El justo medio hace que sea la prudencia. Entonces, entre estas dos formas de gobierno, entre la monarquía y la democracia, el término medio sería la aristocracia. La aristocracia es aquella que está conformada por un grupo de personas que tienen ciertos saberes, que tienen cierto aprendizaje, si queremos decirlo, una especie de élite intelectual, élite política, élite académica, que él creía que eran los que debían de gobernar, porque el gobierno se concentraría no solamente en uno, sino en un grupo que podría guiar de manera correcta a los ciudadanos, y que al mismo tiempo evitaría menos conflicto para llegar a buenos resultados. Eso era lo que pensaba Aristóteles. Él también pensaba que este tipo o esta forma de gobierno podía llegarse a corromper, al grado de que le llama oligarquía. Sin embargo, dice que la ventaja de este sistema o de esta forma de gobierno es de que si dos o tres no están de acuerdo, y como no se centra el poder en uno solo, va a ser mucho más fácil desplazar a ese grupo de gentes y suplantarlos, y de cierta manera o generar un contrapeso. Esto va a permitir que no se vuelva ni tiránico en la forma de gobierno, ni tampoco se vuelva demagógica la forma de gobierno. Esto es importantísimo, porque lo que está diciendo Aristóteles es precisamente que el justo medio es la forma en que se debe de enseñar a los ciudadanos, es la manera en que deben de operar las personas. De ahí la importancia del justo medio y de la educación adecuada dentro del mundo griego. Bien, esa es la razón de por qué la política y la enseñanza filosófica van a ser importantes para Aristóteles. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí de lo que he señalado? ¿No? No, ninguna, todo bien. No, profe. Bien. Entonces, les voy a poner un pequeño video para que veamos o cerremos con esta parte de Aristóteles y entremos con la concepción o cosmovisión que se va a gestar en Roma posteriormente a esta girita. Bien, entonces bien, inicio con, permítanme un minuto. Ahí está. Bien, voy a apagar tanto mi micrófono para que puedan oír el video.
Queridos estudiantes, bienvenidos. Vamos a continuar hablando de estos grandes filósofos, los pioneros en temas de educación, y ahora vamos a hablar un poco de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego. Recuerden, como docentes, siempre mencionar fuentes, siempre argumentar un poquito para no aparecer con el tema de la nada, sino dar un poquito de fuentes, de información que nos pueda aportar. Aristóteles fue un filósofo griego, como lo mencioné hace poco. Se cree que su fecha de nacimiento va aproximadamente el 384 a.C. Su padre fue un médico que atendía al rey de Macedonia, y por ello fue afortunado y tuvo la oportunidad de estudiar en la academia con Platón. Cuando Platón murió, se creía que Aristóteles iba a ser su sucesor, cosa que no ocurrió, y esto generó como cierta rebeldía en Aristóteles. Sin embargo, antes de dedicarse a la filosofía, de dedicarse a formar otro instituto de filosofía como él quería, tuvo una oportunidad única, y esta fue de ser el mentor, el profesor privado de uno de los grandes líderes en la historia del hombre, que fue Alejandro Magno. Después de dedicarse a formarlo espiritualmente, humanamente, como él decía, se pudo dedicar a crear su famoso Liceo. Su principio lógico fue que se repite en muchísimos ambientes, aunque no se lo entienda mucho, y es: pienso y luego existo. Para Aristóteles, en su pensamiento, se cree que existe algo más que el alma, y lo denomina sustancia o materia. Esto le dio un paso mucho más allá de Platón, y su pensamiento educativo planteó que recibir varias formas de aprendizaje enriquecía mucho más al ser humano. No se limitó únicamente a las materias como filosofía, sino que buscó otras, como el desarrollo físico, como el arte, como observar el cielo y sacar información del mismo. Empezó a ver a la educación como un aspecto mucho más amplio para poder enriquecer al ser humano. En sus clases se motivaba de una manera adecuada algo muy importante: la comunicación, y él tenía una manera muy particular de enseñar a sus estudiantes. Solía concentrarse con dos grupos. En la mañana, los chicos más hábiles, más aptos, con mayores conocimientos, y en la tarde, en cambio, trabajaba con un grupo de chicos de un perfil un poquito más bajo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con los dos grupos practicaba algo súper interesante. Los sacaba del aula, del espacio donde usualmente se tenían las conferencias, de las ágoras, donde usualmente se daban las charlas, y llevaba a sus estudiantes a caminar. Este filosofar caminando, este filosofar conversando, hizo que se hagan acreedores de una nominación. Eran los peripatéticos, es decir, caminaban mientras aprendían. Aristóteles también dividió a la educación por etapas y dio un valor muy importante al juego, a la observación. También valoró mucho la importancia de la educación pública y la educación permanente o liberal. Una de sus ideas más importantes fue la creación ya de un maestro y de un estudiante. Tenemos obras de Aristóteles relacionadas con la lógica, la política, la estética. Todas ellas hablaban de varios temas, pero también se vinculaban con la educación. Aristóteles, como ustedes pueden ver, tuvo una visión ya un poco más profunda de lo que es la educación, y de su pensamiento se derivan ya la figura del estudiante, no únicamente como que el que recibía y aprendía, sino también el que era valorado por el arte de cuestionar, de preguntar. Él valoraba mucho en sus estudiantes no la respuesta inteligente, sino la pregunta bien planteada. Interesante filósofo, nos deja bases que inclusive ahora no son aplicadas en muchas aulas. Los sistemas educativos, especialmente nuestro sistema que tuvo un retraso de más de 50 años en relación a Latinoamérica, valora mucho que el estudiante dé la respuesta de la pregunta que el profesor sabe la respuesta. Les doy un ejemplo. Fuera muy interesante que un profesor pueda llegar al aula con niños de octavo, noveno año y que les diga: chicos, hoy vamos a estudiar los vertebrados, pregúntenme lo que quieran. Voy a dar puntaje a los chicos que hagan las preguntas más inteligentes. El hecho de aprender a preguntar
significa tener capacidades intelectuales muy desarrolladas para plantear preguntas inteligentes. Ese es un trabajo que en la escuela en la actualidad no se da. Se censura la pregunta, se censura el error y obviamente esta censura hace que los chicos pregunten menos y participen menos por miedo al error. Esto como profesores nos deja en desventaja, pues son muchos los procesos intelectuales que se dejan de lado cuando no permitimos esto. Les invito a ver el video que está en la clase, a analizar el trabajo que estamos haciendo y a poner en este trabajo toda la actividad que puedan porque... Bien, como les decía, como se vio ahorita en parte del video, esta enseñanza de Aristóteles va a ser un tanto interesante. Esta figura de los peripatéticos es el gran legado aristotélico. El hecho de que vayan caminando y se les vaya enseñando es una forma muy agradable de cómo se concebía la educación aristotélica, porque los peripatéticos decidían caminar por alrededor de la ciudad de Atenas y Aristóteles les preguntaba sobre ciertas formas, oficios o maneras en que veían. Esto venía heredado de la escuela socrática. Sócrates es el primero en ir acompañado de discípulos, recorrer lugares y enseñarle a sus alumnos de qué manera hay que trabajar. Por eso las instituciones como tal, donde se forjan la enseñanza, no van a existir en ese momento. Esta noción institucionalizada de cómo va a empezar a operar el mundo contemporáneo se va a dar particularmente a finales del mundo romano y particularmente durante la Edad Media, pero la educación apenas está teniendo ciertos elementos constitutivos que van a permitir el método que va a desarrollarse con el paso de los años. Este arte del buen preguntar es una facultad que curiosamente se ha perdido. Regularmente se quiere respuestas, pero no se plantean buenas preguntas. Esto es un tanto irrisorio porque uno pensaría que las preguntas no son tan importantes, que las respuestas son más importantes, que las respuestas son más importantes que las preguntas, pero realmente lo importante de esta visión teórica es que es más importante el saber preguntar que el dar respuestas. Y la pregunta es, ¿por qué sería mejor preguntar antes que dar respuestas? ¿Quién me puede dar, valga la redundancia y valga la ironía, una respuesta sobre esta pregunta? Pues al menos yo opino que es importante saber preguntar, o bueno, justamente para poder enriquecer más, pues ahora sí que el aprendizaje, no es solamente quedarte con algunas cosas, sino que pues no, bueno, vamos a poner, usted tiene una clase justamente ya estructurada y todo, pero si alguien más le pregunta otra cosa que usted no tiene bajo esos planes, pues obviamente hasta le va a sorprender y hasta le van a dar no sé, más ganas de justamente de enseñar, y por esa razón yo opino que es más importante saber saber preguntar, porque pues usted puede tener estructurada una clase de los temas que voy a ver, lo que voy a decir y algunas otras cosas más, pero si alguien más le preguntara alguna otra cosa fuera de su ¿cómo se llama?, de su programa que usted tiene, pues obviamente hasta le impresionaría y obviamente pues hasta con mucho gusto lo va a estar explicando eso que no viene en sus planes. Muy bien, muchas gracias Daniela. Alondra, ¿tú qué pensarías sobre la importancia del saber preguntar? Pues que sí es importante el hecho de que los alumnos pregunten, bueno, y la forma en que preguntan, porque muchas de las veces cuando hacemos una pregunta, a veces, bueno, yo a mí me pasa de que luego quiero preguntar algo, pero no sé cómo, no sé cómo formular bien la pregunta, ni cómo expresarlo, o en qué términos para que también usted me entienda, o por ejemplo en este caso la demás clase o así.
es importante que también exista una como confianza entre maestro y alumno y no solo sea como sobre el hecho de bajo ciertas normas. Por ejemplo, hay maestros con los que a veces nos da pena preguntar y hay maestros con los que no nos da pena preguntarlo así directo, ¿no? El tema. Entonces, pues sí es como que algo que sí impacta mucho. Bien, ajá. Muchas gracias, Alondra. Aquí lo importante es de que, y un poco con lo que menciona Alondra sobre, quiero preguntar, pero no sé cómo realizarlo. Ese no saber tiene que ver con la falta de ¿cómo decirlo? De práctica en el momento de intentar estructurar la idea que queremos comunicar. Por eso se nos dificulta en ocasiones hacer una pregunta concisa y saber discernir o saber estructurar una pregunta. Por muy fácil que aparentemente parezca, sí es complicado plantear una buena pregunta. No es tan simple plantear una pregunta de manera, por así decirlo, específica. O sea, de ahí la importancia del saber preguntar, diría esta noción griega. Pero es gracias a este ejercicio filosófico, a esta enseñanza que se va dando, que es que van a surgir nuevos métodos. Ahora un poco con lo que decía esta Daniela sobre preguntar sobre distintos temas. Efectivamente es bueno escuchar cuando un alumno plantea una problemática. Sin embargo, suele pasar, a mí me llegaba a pasar con algunos de sus compañeros de años de clases anteriores o de otros grupos, que hacían planteamientos que yo no digo que no fueran interesantes, eran muy interesantes, ¿no? Pero era como que estaban muy distantes de la clase. Entonces lo que uno regularmente suele decir es, yo particularmente lo que decía era, me parece una pregunta interesante. Hay veces que intentaba contestarla, solventarla, pero si veía que no estaba conforme, prefería dejarlo siempre hasta el final, decirle, terminó la clase, con todo gusto puedo atender tus dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que no quería era como que se extendiera la clase o que se centrara solamente un problema que nos podía llevar horas y entonces no dejar satisfecha el tema correspondiente en ese momento. Entonces es una manera también de decir o de analizar distintos parámetros, pero de que parece ser que muchas veces no sabemos plantear buenas preguntas, es por la falta de experiencia y también en ocasiones por el docente o el alumno pecan de ególatras. Eso lo suelo ver mucho con los alumnos de filosofía, que tienen un ego demasiado grande al creer que porque están estudiando cierta área como la filosofía, pues los hace ser sabelotodos, ¿no? Entonces ese es un gran defecto que tienen particularmente los alumnos de filosofía, pero también tienen un gran punto a su favor, que suelen cuestionar todo, y que el hecho de que cuestionen todo desarrolla una habilidad crítica que en otras disciplinas difícilmente se puede apreciar. No quiere decir que esté mal, simplemente tiene sus ventajas y tiene sus defectos. Bien, con esto cerramos esta parte de Aristóteles y vamos a dar pie a entrar a la educación o la forma de enseñanza que se forjó en el mundo romano, que va a dar estructura al mundo latino y que también va a influir en gran medida con la tradición de la Edad Media. Otro punto, y antes de continuar, que debo de señalar es que entre el proceso de Grecia a Roma
va a haber un periodo en el cual van a surgir ciertos filósofos y pensadores que se les conoce como neoplatónicos, neoaristotélicos, y estos también van a emerger con una visión helénica del mundo, en la cual sus enseñanzas tienen una connotación totalmente, por así decirlo, más amplia respecto de a Platón o Aristóteles. Muchos de ellos van a retomar a Platón y Aristóteles como modelos para poder forjar sus nuevas escuelas. De ahí que vengan los plotinianos, de ahí que vengan los estoicos, los cínicos, distintas escuelas que van a empezar a incidir en el mundo romano. Esto es importante porque el mundo romano va a absorber parte de este legado griego que lo va a adaptar a su contexto. El mundo romano va a retomar muchas de las formas pedagógicas en las que estaba educado el ciudadano griego para implementarlas en su sociedad y en sus políticas que ellos empezaron a desarrollar una vez que se empezaron a consolidar como imperio. Bien, entonces ahora sí continúo. Voy a pasar la primera diapositiva y vamos a entrar primero con esta visión romana. Bien, la educación en Roma. La educación en Roma estuvo muy ligada a los acontecimientos históricos y sociales, principalmente al proceso de helenización que sufrió la política expansionista romana que tuvo durante el siglo III a.C. Trajo consigo la conquista de Grecia y con ello el proceso de aculturación de la sociedad romana. Esto significó que la clase dirigente, los nobilitas, absorbieran progresivamente la cultura helena y que en el siglo II a.C. es por ello que era normal la existencia en Roma de preceptores, filósofos y retóricos griegos, instruyendo a los jóvenes romanos. El sistema educativo romano mantiene una estrecha relación con la sociedad romana y con el tipo de organización política que se estaba gestando en el Estado romano. Lo que quiero tratar de señalar aquí, en esta parte, es precisamente cómo el hecho de que la sociedad romana fuera una sociedad que se fuera expandiendo políticamente hizo que su doctrina y sus enseñanzas fueran herederas de una visión totalmente distinta a la bélica, o sea, a la de las guerras. Esto va a tener un gran peso al momento de analizar las conjeturas sociales que tienen que desarrollar para mantenerse como un imperio o como un poder político en su momento. Bien, continúo. La escuela estaba regida por el calendario religioso. Las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los 12 años. Un grammaticus era el responsable de enseñar a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que las niñas, consideradas adultas a los 14 años, domina en latín, Kyria en griego, podían tener un preceptor que les enseñara a los clásicos. Esto es interesante porque pese a que fuesen mujeres, tenían también que tener cierta educación de los autores clásicos. Recuerden que la función de los educandos de aquel momento era precisamente que desarrollaran habilidades que les permitieran tener un vínculo directo con la política y sobre todo con el pensar religioso. En ese momento o en esa época la política y la religión van a seguir yendo de la mano, van a seguir, por así decirlo, vinculada una con otra, y de ahí su relevancia e importancia de esta escuela o esta enseñanza en el mundo griego. O sea, para ellos el peso de
de la visión griega va a tener relevancia en el mundo latino que está extendiéndose en ese instante. Bien, continuando bajo esta línea discursiva y bajo este análisis histórico, vamos a ver qué importancia tenía esta forma de enseñanza en el saber de aquel momento. A ver, vamos con lo mismo. Otros tipos de enseñanza. La siguiente etapa de la educación tenía lugar en el gimnasium o palestra. En Oriente, las principales materias eran la lengua griega, las obras de Homero, retórica, filosofía, música y deporte. En cambio, en Occidente se enseñaba además latín en detrimento de la música y el deporte. A los 16 o 17 años había una bifurcación en el camino de los jóvenes que tenían para decidirse por el ejército o los estudios. Dicho de otra manera, lo que se nos está diciendo aquí es precisamente que la enseñanza no solamente se enfocaba al ámbito bélico o al ejercicio político, existían otro tipo de, por así decirlo, oficios que eran importantes para los ciudadanos, entre ellos el deporte, entre ellos la música, entre ellos la escritura, la literatura. Ahí se van a forjar también en este periodo del mundo romano los grandes literatos. Se va a retomar a los autores clásicos, a los poetas clásicos, particularmente a Homero y a Hesíodo. Se les va a poner en un pedestal. No es casual que surja en esa época los grandes oradores que van a dar pie a los abocatus, que son los primeros que podemos llamar abogados, y que van a tener esta función de oratoria. Es donde principalmente se va a ver el reflejo, la importancia de la educación romana en los oradores. El ejemplo más claro es Cicerón. Con Cicerón se va a ver este ejercicio primordial. Pero bueno, para continuar, vamos a ver esta relevancia que tiene, o que va a seguir teniendo esta forma o esta visión del mundo romano. La enseñanza del infante o enseñanza del infante. La mayoría de los niños romanos recibieron su educación de sus propios padres. A los niños se les enseñaba a tirar lanzas, usar una espada, cazar, nadar y montar a caballo. Quien lo tuviera, se cuidaba mucho el entrenamiento físico debido al futuro papel del alumno como defensor del imperio, pero como la educación era muy importante para los antiguos romanos, quien se lo podía permitir gastaba enormes cantidades de dinero en educar a sus hijos, empleando profesores particulares en el hogar. Por lo general era más barato comprar un esclavo griego educado que enseñar a los niños o que enviarlos a la escuela. Bien, aquí quiero hacer una pequeña pausa para ver esta importancia que tiene el autor y al mismo tiempo ver la relevancia que se tiene al respecto. Por ejemplo, fíjense lo que les voy a decir. ¿Ustedes considerarían hasta actualmente que este tipo de modelo o forma de pensar sobre educar en cierta medida a los niños o a los jóvenes es relevante o es importante? O sea, ¿consideran que es adecuado gastar cantidades inmensas en educación? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Alguien me puede decir de las aquí presentes qué piensan sobre esta forma de pensar o sobre esta forma de actuar de algunos padres? Pues que en ese entonces lo que más les importaba era, como dicen, ¿no? O sea, el dinero, el que sus hijos fueran como parte de la nobleza, por así decirlo. No tanto todo lo demás, bueno, yo lo veo así. Pero ¿qué se necesita? Pero fíjate, ok, estoy de acuerdo contigo en cierto punto, pero entonces ¿qué exigía ser noble? O sea, ¿cualquiera podía ser un noble? No.
Se supone solo eran de los que tenían dinero, ¿no? No. ¿Qué dice No. aquí? ¿Qué es lo que nos dice en esta parte? ¿Qué se nos dice sobre esta enseñanza en el mundo griego? O sea, al decir que los padres gastaban sumas enormes en la educación y en un tipo de educación, ¿qué es lo que en efecto está promoviendo una élite? Se está promoviendo la formación de una clase social alta, elitista, pero ¿por qué no cualquiera podía ser tan fácilmente noble? Una, por el dinero, pero ¿por qué también? ¿No, Alondra? Si no, piénsale y vamos a preguntarle a una de las dos Danielas. Daniela Velázquez, ¿tú qué opinas? O sea, ¿por qué crees que la nobleza va a tener esa posición política en ese momento? No, la verdad no. Tampoco. Daniela Trejo, ¿tú qué opinarías sobre este tipo de enseñanza? ¿Que sea muy cara? Bueno, ajá, exactamente. ¿Qué más? Que pues sí, o sea, yo siento que en esa época como que le importaba más la educación que tenían y por eso pagaban, bueno, mucho dinero, no se gustaba muy cara y pero ¿cómo le puedo decir? Acá de señalar un punto, igual y para a ver si te da una empujona para que reflexiones, tiene con algo que acabas de decir. ¿Por qué le daban mucha importancia a la enseñanza? ¿Por qué sería demasiado importante la enseñanza en ese momento? Porque así como podría ser que la sociedad en ese tiempo como que los alzaba, como que se sentían más importantes o algo así, o era como que el reto de que a ver quién sabe más y por eso. En efecto, tiene que ver con esto último que tú señalas, con tratar de demostrar quién sabía más o quién estaba mejor educado. Era un reto abismal. O sea, yo tomé clases con fulano de tal, yo tomé clases con el famoso orador, por ejemplo, con Quintiliano, uno de los oradores y al mismo tiempo pedagogos más importantes, bueno, educadores más importantes de Grecia, de Roma, con Cicerón, con Séneca. O sea, tenía un peso de quién te había formado y de quién te había educado. ¿Creen que esto haya desaparecido en su totalidad? Yo digo que no. Ajá. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, primero, si quieren, Daniela Trejo, luego Daniela Velázquez y luego Alondra. ¿Les parece bien? Ajá, los escucho. Porque, bueno, supongamos, voy a poner un ejemplo así tonto, pero pues a la vez, a lo mejor sí sirve. A lo mejor yo digo, no, es que yo estudié en el americano y con el profe Fabián, y el profe Fabián pues es muy famoso aquí en la sociedad, y sí lo hemos visto así como cuando vas a estudiar a Harvard, dices, es que yo estudié en Harvard y yo sé más, porque tú no sabes, tú sabes menos que yo, porque yo fui a Harvard, y tú estás en Acatepec. O sea, hay ese tipo de diferencia social y piensan que uno porque estudia en otros lugares se sienten más, y algunos que estudian como así pues escuelas de aquí pues nos sentimos menos porque no sabemos lo mismo, pero realmente sabemos lo mismo, ¿no? Ok, bien, vamos me gustó un poco la parte final del ejemplo. Vamos con Daniela Velázquez. Ajá, ¿tú querías decir algo? Ajá, ¿te escuchamos? Pues sí, es lo que, más o menos lo que dice esta Daniela, que catalogan a las personas referente a la escuela en donde estudian. Aunque pues la escuela no tiene nada que ver, pero pues justamente en la UNAM son como que más destacadas las licenciaturas y en el Poli las ingenierías, creo. Entonces, en ambas dan obviamente licenciaturas e ingenierías y en la pero aún así las catalogan como que mejores las personas, los ingenieros que estudian en el Poli y las licenciaturas que estudian justamente en la UNAM.
Ellos creen que justamente la escuela es quien hace al alumno, cuando en realidad el alumno es quien hace a la escuela. Entonces, como que no tiene nada que ver algunas veces que digan, ay, pues es que estudió en tal lugar, pues por eso es, no lo sé, el mejor en su clase o algo así. Es lo que yo pienso. Muy bien, Alondra, ¿qué dirías al respecto de esto? Yo digo, bueno, es que mi ejemplo se parece mucho al de ella. Ajá. Bueno, yo iba a poner el ejemplo de lo de la UNAM. Yo en la prepa, cuando iba en la prepa, había un maestro que sí nos decía que la UNAM y que el que no se quedara era porque no sabía, que porque la UNAM era como que todo, ¿no? Y sí es cierto que la escuela puede ser buena, la verdad no he tenido la experiencia de estudiar ahí. Sí tengo familia que ha estudiado ahí y sé que puede ser buena en ciertos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene no sé cómo decirlo, un prestigio. O sea, ya tiene un prestigio de que es la máxima casa de estudios y todo, pero pues creo que más allá de eso depende mucho de que los alumnos, ¿no? La clase de alumnos que van ahí, porque aunque no todos, pero también, bueno, he tenido ejemplos donde muchos no, a pesar de que van en la UNAM y así ya llevan como 5 o 6 años ahí y creo que todavía no pasan del primer cuatri, no sé, o sea, y es lo que dice Daniela, ¿no? O sea, la escuela no es la que hace el alumno, sino el alumno de la escuela, sí y no. Yo también antes pensaba eso, pero no, porque muchas de las veces también depende de los maestros. Yo, por ejemplo, lo veo, ¿no? En el caso de mi prima, una de mis primas está en la UNAM y me dice que sus maestros no entran a clase, ¿no? Bueno, cuando iban a presencial, que nada más les dejaban la hoja ahí con lo que tenían que hacer y se iban, o sea, muchas veces los maestros ni siquiera van o van ya hasta que va a acabar la evaluación o algo así. A diferencia de aquí pues los maestros son muy cumplidos, en este caso pues sí suelen, tal vez sí se atrasan un poco, pero siempre están como que al pendiente y se tratan de involucrar un poco más con los alumnos. Sin embargo, sigue estando como que eso de que, es que tú vienes de una particular y él viene de la UNAM o viene del poli. Pero yo creo que más allá de eso es la forma en la que el alumno o la persona se sabe desenvolver o sabe desenvolver los conocimientos que tiene en la vida diaria. No es tanto el hecho de que sepas, por ejemplo, acerca de Aristóteles o algo así, o sea, no. Porque pues realmente a lo mejor no, en la vida diaria no te van a preguntar, oye, y Aristóteles, tal vez tengo una conversación, ¿no? Pero no como algo esencial, pero lo importante es cómo desenvuelves tú ese conocimiento el día con día y no sigue siendo lo mismo porque siguen dándole ese prestigio a las escuelas, tal vez no tanto de que, como decía Dani, ¿no? Es que me enseñó este maestro, no, sino de qué escuela vienes, es eso. Bueno, yo lo veo más por ese lado, que ven todavía más de qué escuela y no más bien qué es lo que sabes. Bien, muy bien, Alondra. Esto que señalan, en efecto, no ha cambiado en gran medida el hecho de el prestigio que se tiene sobre ciertos docentes, sobre cierta enseñanza, más que sobre las instituciones. Obviamente en la Roma antigua estas instituciones eran las personas como, pues por el ejemplo, Quintiliano, Cicerón, Séneca, por mencionar solamente algunos, eran instituciones educativas, las personas representaban una institución. Esto era una forma de ganarse prestigio. Yo eduqué con fulano de tal música, o con fulano de tal danza, o con fulano de tal X arte, o X disciplina. Entonces eso era un elemento, por un lado, importante. Uno, ¿quién te educaba? Como lo que ustedes acaban de decir, en vez de escuela era el prestigio del educador, lo que hacía que el ciudadano romano tuviera cierto reconocimiento. Una era el educador que enseñaba al estudiante. Otra era las distintas disciplinas que él conocía, qué tipo de formación tenía, si fuese en la oratoria, si fuese en la música, entre muchas
entre mucho más amplia fuera su formación, mucho mejor era el educando. Por eso se menciona que en algunos momentos se consideraba que era mejor contratar a un esclavo educado que a un ignorante. Eran mucho más caros los esclavos con cierta formación. ¿Por qué? Porque precisamente eran como aquellos que acompañaban a los educandos, o sea, a los estudiantes, los acompañaban, a los hijos de los nobles, a quienes querían aprender. Siempre tenían a alguien como una especie de consejero. Este consejero les iba orientando o acompañaba las clases al alumno, y obviamente él era un apoyo para que el estudiante pudiera repasar con él ese tipo de enseñanza. Una cuestión muy interesante que, si lo ven, es como si tuvieras a tu no sé, a tu maestro particular, pero no es tu maestro porque literalmente es menos que tú, es tu esclavo. Entonces tú le podías preguntar y él te tenía que responder sobre ciertas decisiones. O sea, era como tu orientador. Yo creo que sería el término más cercano, era tu orientador o consejero, al cual tú, porque es que tampoco era consejero, porque el consejero tiene un prestigio, era era una servidumbre que estaba a tu servicio para pues por así decirlo, para retomar o fortalecer ciertas enseñanzas que se te daban. Esto va a también darse durante la Edad Media, pero es heredera de la Edad Media, pero eso es uno de los factores. Tener a alguien que reforzara tus ideas, un esclavo, ver de qué escuela vienes, también qué familias de la que provienes, porque también otra cosa muy peculiar es de que no, muchas veces los nobles se daban cuenta que algunos, como los soldados, podían acceder a la clase alta precisamente por las formas en las que van a adquirir poder político y económico. El claro ejemplo es Julio César. Julio César es un gobernante que se gana gran parte de la milicia y que posteriormente se vuelve gobernante de Roma, y todo por el poder político que él desarrolla. Pero también vamos a tener del otro lado a gente como Cicerón. Cicerón es hijo de un plebeyo. Los plebeyos obviamente es la clase más baja en el mundo romano, pero es alguien que va a escalar políticamente y socialmente por su habilidad retórica, por la forma en que él va a desarrollar su forma de convencimiento, su forma de abogar o defender ciertos casos o a ciertas personas. Esto es muy interesante, y digo porque muy interesante porque regularmente se daba esta enseñanza en los baños públicos. O sea, si tú querías contratar a un abogado, un orador, mejor dicho, que te apoyara en tu juicio o que te defendiera, pues el mejor lugar donde tú podías ir a conseguirlo eran los baños públicos, ¿no? Entonces ahí conocías, yo creo que hoy en día sería algo raro pues ir y conseguir un abogado en un baño público, pero ese era el momento era como el lugar idóneo donde tú querías conseguir un orador, alguien que te defendiera. Eso permitió que pues algunos pudieran escalar socialmente. Les digo, el caso de Cicerón es ese. Cicerón hasta la fecha es considerado el más grande orador del mundo romano. Entonces es muestra de que también la clase baja podía ascender a la clase alta, formar parte de esa élite que estaba desarrollada. O sea, aquí sí se va a ver un poco ese esquema meritocrático, no en su totalidad, pero sí un poco. De hecho, esto me recuerda mucho a las sociedades a las sociedades orientales hoy en día. No sé si alguno sepa, pero precisamente en Japón muchas familias suelen contratar en Japón y en China mucho más que en Japón, pero China y Japón tienen una curiosidad cuando se habla de
más China cuando se habla de enseñanzas de distinta índole. Por ejemplo, las familias suelen contratar a ciertos profesores de música, ciertos profesores de literatura, ciertos profesores de pintura, de danza, etc., de diseño, de lo que ustedes quieran, porque quieren que sus hijos tengan, aparte de la enseñanza que se les otorga en la escuela, tengan una enseñanza mayor. Por eso también suelen pagar por clases de otro tipo de idiomas, no solamente el norteamericano, español, francés, italiano, etc., porque ahí hay un sistema que parece ser muy meritocrático. O sea, se promueve el que tú, si vas a desarrollar algo, lo tienes que desarrollar demasiado bien en ese área. O sea, no tienes que ser alguien menor, alguien con menores conocimientos. En ese momento no era tanto como lo está planteando China. O sea, los chinos se educan con enseñanzas distintas a sus hijos, es para que tengan un campo de posibilidad más amplio al momento de encontrar trabajo. En ese momento lo importante era que el estudiante o el que estuviera aprendiendo pudiera destacar socialmente. Recuerden que no se está dejando de lado el ejercicio de lo público y lo privado. Lo privado se tiene que hacer público. O sea, yo soy de tal familia, yo eduqué esto, yo me formé en esto, yo soy especialista en esto, entonces yo me tengo que hacer público. ¿Y por qué? Porque no solamente voy a competir con los demás, sino porque quiero destacar y quiero formar parte de ese grupo selecto que toma decisiones. Esto es una forma, pues no solamente aristocrática, sino muy clara de cómo se tenía una visión de la estructura social del mundo romano y de quienes tenían el privilegio de estudiar, porque era un privilegio al final de cuentas. O sea, no era cualquier cosa. El estudio o el aprender requería cierto privilegio, era una especie de goce intelectual, no como ahora que casi los obligan a muchos. No, allá sí los obligaban, pero era porque era destacar. Y curiosamente, precisamente el entorno en el que se desarrollaban hacía que los jóvenes quisieran aprender desde muy pequeños, precisamente por las diferencias que se presentaban en ese momento a nivel sociocultural. Esto es una cuestión muy interesante. O sea, la sociedad en cierta manera va a impulsar, va a mover, va a hacer que los jóvenes se vean obligados a estudiar, y no porque se los dictan, sino porque la propia sociedad establece ese sistema en el cual el ser un buen orador, el ser un buen artesano, el ser un buen músico, el ser un buen poeta era algo que tenía gran prestigio. Entonces, confrontar a una institución, o sea, confrontar a una persona, implicaba cierto grado de saber muy bien pulido, desarrollado. No es que no es como ahora, que como dicen, bueno, es que se cuestiona. Hoy parece que cuestionar a las grandes mentes o los grandes intelectos es como cuestionar, es como profanar lo sagrado. Y no, en ese momento, si tú cuestionabas, tenías que tener buenos argumentos. Si no los tenías, pues el riesgo es de que quedabas mal ante el gran público que te rodeaba, ante el público. Entonces ese era el riesgo de que te expusieras públicamente si no te sabías defender. Pero tenía sus ventajas, porque si tú cuestionabas y lograbas ser alguien que destacara por ese tipo de críticas, te posicionaba socialmente, te ponía en una situación mucho mejor, no como ahora con Chumel, por ejemplo, lo que pasó con Chumel Torres, que le canceló la CONAPRED, pero pues la CONAPRED se supone que promueve la no discriminación, y pues es un sujeto que en algún momento le dijo a su hijo Chocoflán, ¿no? Entonces pues es el primero en discriminar, en mostrar un lenguaje racista, y otros dos que creo que estaban por ahí también
invitados a esta plática y que pues en efecto no están capacitados, y que curiosamente cuando reciben críticas parece que son intocables, ¿no? Y no, o hay gente que lo defiende. No, aquí era lo contrario. Si tú podías destacar, podías criticar, era como una especie de boxeo en ese momento. No era como de yo soy más famoso y no importa lo que digan. Aquí era perdiste y pues eres el perdedor. Qué bueno que seas famoso, a lo mejor te sigo, te voy a seguir como alguien que quiera aprender de ti, pero de que perdiste, hay alguien mucho mejor que tú. O sea, allá la confrontación, le digo, era como, después pongo el ejemplo del box, quien ganaba, o como el fútbol, quien ganaba en una competencia, en un ejercicio casi deportivo. Entonces eso va a tener mucho peso en el mundo romano, pero esto también es una herencia del mundo griego. Hoy difícilmente vemos, como dicen, el cuestionar a las instituciones. Recuerdo a un profesor que tenía en la UAM, de nombre Jorge Rolando Tagle Marroquí, al cual aprecio mucho, el cual curiosamente tenía un problema dentro de la UAM, ¿no? Y tenía el problema de que siempre estaba criticando a la UAM, a la UNAM y al Politécnico y a la Universidad de Zacatecas donde estaba, ¿no? Cuando llegó, él llegó del London College, y era un crítico de estas instituciones, y hasta el propio London College dice, no, fue una de las mejores escuelas, pero también son unos dogmáticos en tal cosa, y le tiraba a todos, ¿no? Pero con argumentos. Entonces es una facultad muy interesante que se ha perdido. ¿Qué fue el riesgo? ¿Cuál fue el problema de Tagle? De que se hizo enemigos en la UAM con los propios compañeros de la institución o de la escuela, lo cual hizo que pues tarde o temprano lo perdiera el empleo ahí y tuvo que regresar a Zacatecas, ¿no? Ya no da clase en la UAM, pero uno de los mejores profesores que creo que tuvo la UAM en su tiempo. Y como él seguramente debería de haber, o debe de haber muchos que generan este tipo de incentivos de crítica, ¿no? No porque vengas de Harvard, no porque vengas de Oxford o porque vengas de X o Y institución va a ser un demérito, sino lo importante es este tipo de enseñanza que va a prevalecer en ese momento o en esa situación que se está presentando. Bien, vamos a continuar con estos puntos, y continuando bajo este análisis vamos con lo siguiente. La educación en Roma, Quintiliano y la educación. Quintiliano, un importante pedagogo romano del siglo I después de Cristo, opinaba que las escuelas eran mejores que los profesores particulares. Sostenía que éstas alentaban la competencia entre los niños y al hacerlo, los alumnos mejoraban considerablemente su rendimiento. Poco a poco los romanos ricos se convencieron de estos argumentos y las escuelas se hicieron cada vez más populares. Por el contrario, los pobres no recibían una educación formal. Esto es una desventaja, porque lo que se está viendo es precisamente que al final de cuentas la clase perjudicada a lo largo de la historia siempre han sido los que menos recursos tienen. Es una constante que no es nueva, sino que lamentablemente es un arraigo histórico, el hecho de que quienes menos tienen son los que más padecen. Obviamente este modelo sobre la educación y la institucionalización no solamente va a ser económico, va a ser más económico, sino que también va a permitir que sea mucho más difundido, mucho más amplio. Bien, la enseñanza de niños y niñas. En general, las escuelas eran solo para niños y pocas veces se trataba de un edificio individual. Estas solían ser una extensión de una tienda separada de la gente únicamente por una simple cortina o una sola habitación con los pupitres dispuestos en gradas. Las niñas raras veces acudían a estas escuelas, ya que a ellas se les educaba en casa,
y para otros fines completamente distintos, como era llevar bien un hogar. Es decir, se las preparaba para ser unas buenas esposas para cuando llegara el momento de casarse. Obviamente aquí vemos lo que hoy en día tenemos, esta visión que algunas corrientes feministas han llamado patriarcal. Es precisamente porque en el mundo romano están los patricios. El patricio es el patrón del hogar, es el que lleva y administra el hogar, la parte económica, el economicus, o la economía, venida del griego, significa la administración de la casa. Entonces, quien administraba era el patronus en el mundo romano. El patronus era el jefe de la casa. En este caso, por lo general, era el varón, el padre, el dueño del hogar. Era el quien tenía y tomaba las decisiones. Al punto de que él muchas veces también decidía con quién se iba a casar su hija. Las bodas no eran tampoco como ahí se daban, podían darse en lo clandestino, pero regularmente tenía que venir de la autorización del padre y de la madre y dejar pues, y hacer un festejo a Dionisio, a los dioses concernientes, para que les favorecieran. La cultura también está, esto es importante, la religión romana está de la mano con el vivir o el acontecer diario de estos ciudadanos. No es una cultura laica como la conocemos actualmente o como se va a desarrollar posterior a la Ilustración, no. La educación religiosa, la educación filosófica, la educación física, son disciplinas que son obligatorias, no son excluyentes. Tenías que conocer sí o sí si querías formar parte de este grupo selecto o de ciudadanía de esa educación. Tenías que tener la educación mínima, la mínima educación al respecto. Bien, continuando. Las escuelas romanas. Las primeras escuelas en Roma surgieron a mediados del siglo IV a.C. Por así decirlo, coincidieron con el ascenso de la clase plebeya al poder político. Estas escuelas fueron llamadas ludi, la palabra latina para juego, y como escuelas de juego modernos estaban preocupados con la socialización básica y la educación rudimentaria para los niños pequeños. Repito, esto es muy importante porque aquí es donde ya va a forjarse la noción de las escuelas o el cambio social y político que se va a estar presentando en la Roma de aquel momento. Las primeras escuelas en Roma surgieron a mediados del siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando 4 siglos antes de que inicie el gran movimiento cultural vinculado con el religioso, que va a dar estructura al mundo moderno. Entonces aquí es donde surge este primer aliciente. Por eso les digo, aquí hay que prestar mucha atención. Son 4 siglos antes de Cristo. Estamos a casi nada, a 100 siglos de que surja el modelo cultural que va a heredar esta institucionalización cristiana, por así decirlo, católica. Entonces, repito, antes de Cristo, coincidiendo con el ascenso de la clase plebeya al poder político. El ascenso de la clase plebeya al poder político. Les dije el ejemplo de Cicerón. Estas escuelas fueron llamadas ludi, la palabra latina para juego. Y como escuelas de juego, modernos estaban preocupados con la socialización básica y la educación rudimentaria para los niños pequeños. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para escuchar esto que creo que es fundamental analizar. ¿Por qué se imaginarían ustedes que estos modernos o estos que tenían, estas élites que tenían ciertos cargos o ciertas posturas, por qué razón creen ustedes que veían como un peligro el hecho de que los plebeyos o la clase más pobre en la escaloneta social ascendiera al poder? Otro ejemplo que les puse fue el de
no tan plebeyo, pero que sí formaba parte de una clase no noble. Era el ejemplo de Julio César. Pero ¿por qué ustedes se imaginan que esto no era bien visto por las élites o por cierta clase social? ¿Alguno de ustedes que me digan? Alondra. ¿Por qué yo? Porque así tocó el azar y ya después vamos con tus demás compañeras. ¿Por qué lo veían mal? ¿Por qué les preocupaba? ¿Por qué les preocupaba el hecho de que ascendieran estas clases bajas? Pues después cualquier persona iba a poder ascender. Todo, por ejemplo, él como que se enfocó en querer como saber más. Entonces todas las personas les iba a empezar a dar la necesidad de querer saber más, de querer ascender, y después todos iban a ascender, y obviamente los que ya estaban, pues, no sé, arriba, bueno, en un puesto alto, pues iban a tener que competir contra más, porque obviamente es como usted dijo en un principio, ¿no? A ver quién sabía más. Entonces obviamente al que las personas comenzaran a tener necesidad de querer saber más, pues iban a tener más personas, ya no solamente como lo era antes, ¿no? La clase alta, sino que ahora cualquier persona iba a poder pertenecer a la clase alta. Bueno, yo lo veo así. Bien, qué bueno que seas Alondra, gracias. Daniela Velázquez, ¿tú qué opinarías al respecto de esto? Pues al menos yo lo considero, bueno, por lo que nos ha dicho y todo eso, yo lo opinaría que es más como un miedo, porque pues ellos ganarían más en número, porque pues eran más esclavos que pues otras personas. Entonces justamente si veían que un esclavo trataba de, pues no sé, de cambiar el pensamiento de todos los demás, pues obviamente pues los iban a ganar, obviamente pues de número. Entonces no sé, como que pues intentarían ellos rebelarse contra ellos o algo así, al menos es lo que yo pienso. Bien, Daniela, gracias. Nada más un pequeño paréntesis. Eran los que podían tener acceso a la educación a los plebeyos, no tanto los esclavos, pero entiendo un poco el concepto de que los plebeyos, al ser, si eran al final de cuentas mucho más que la élite, podían generar este contrapeso. Bien, Daniela Trejo, ¿tú qué opinarías sobre esto que estamos dialogando, señalando? Que bueno, ya que pues sí, uno como, o sea, ellos pensaban como pues como la grande sociedad, y pues no querían como que supieran que alguien más o alguien o otras personas puedan superar eso. O sea, no sé si me entiende, o sea, como que les daba como que celos que algunas personas sí se podían como que superar en esa forma, siendo son plebeyos, ¿no? Exactamente. Siendo plebeyos, o sea, que nada más lo necesitaban para ellos y no para las otras personas, o sea, como que eran envidiosos. Envidiosos, ajá, sí. Envidiosos. Y por eso, o sea, yo digo que así, porque pues no querían ser, o sea, como que a poco un plebeyo se va a juntar con nosotros, pero pues ese plebeyo también tiene la misma oportunidad que ellos. Bien, qué bueno. A ver, para cerrar y vamos en retroceso, ¿crees que esto siga todavía presente, Daniela Trejo? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ejemplos te ocurren? Porque ahorita supongamos que hay personas ricas y hay personas de media clase, y las personas de media clase pues tienen las mismas oportunidades de trabajo, de estudio, de compras o sea, cosas caras, pues. O sea, que piensan algo las personas de clase alta, que supongamos un ejemplo, que ellos nada más pueden tener el iPhone 11, y los de la clase media y baja no pueden tener un iPhone, porque si no pues ya se van a sentir de a poco él va a tener eso si no tiene nada de dinero y vamos a comprar eso. O sea, como que no se quieren ver como que cada quien como que su clase.
en la forma de que se visten, en la forma que hablan, en la forma que usan sus cosas o algo así. Ok, bien, Daniela. Vamos contigo, Daniela Velázquez. ¿Crees que esta visión o esta forma de pensar todavía siga prevaleciendo en la actualidad? Sí, ¿Por qué? justamente también como dice Daniela, pues porque las personas que tienen más dinero, pues justamente creen que por tener más dinero pueden, no sé, tratar a las personas como ellos quieren, porque pues no lo sé, tal vez se sienten pues casi los dueños de todo porque pueden comprarlo todo con su dinero. Entonces justamente pues como que hasta en algunas empresas llegan a preferir a las personas o a familiares de los que trabajan justamente ahí, que darle la oportunidad a otras personas ajenas pues a la familia de las personas que trabajan ahí, por ejemplo de los dueños o algo o alguien en especial, sino que simplemente eso se van más prefiero a tal persona porque pues viene de tal familia, no lo sé, tal vez que viene con mucho dinero, que a una persona que pues no puede, según para ellos, no desempeñar también el trabajo, cuando en realidad algunas veces hasta es al revés. Las personas que desempeñan mejor el trabajo son las que no vienen de una familia, pues no sé, de las que ellos prefieren, que a las que les dan justamente esa preferencia. Muy bien, Daniela. Lamentablemente Alondra salió corriendo antes de que le preguntáramos. Regresando a esto, ahorita que se integre, no, es broma. Creo que aquí lo interesante de este punto a señalar es que creo que me acaba de escribir. Le escribo a su compañera. Déjenle paso nuevamente el link a su compañera, porque creo que me dice que la sacó, entonces déjenle paso el link y ya regresamos rápido. Bien, en efecto parece que curiosamente esto sigue estando latente aún hoy en la actualidad, y sigue estando latente por una cuestión muy importante, muy curiosa. Por un lado, esta parte social sigue resistiéndose a que la clase que venga de abajo tome el poder. Parece que el clasismo no es, este clasismo no es excluso o es, bueno, a este clasismo no es excluso la sociedad, mexicana. Por el contrario, en el fondo parece que tenemos de repente un chip ahí muy romano de esta índole, cuando pensamos que el pobre o que la pobreza es una condición casi de enfermedad, ¿no? Muchos se burlan, es que estoy pensando, de repente me acuerdo del discurso del presidente actual, ¿no? Primero los pobres y de repente no, pero es que cómo vas a solventar la pobreza y todo esto y aquello, y lo primero que me viene a la cabeza es desde qué pedestal habla, ¿no? O sea, digo, hay políticas que a lo mejor no estoy de acuerdo con el presidente, pero algo es muy cierto y a lo mejor tiene que ver con su visión que él tiene, y que podría ser un punto a favor, digo, no todo, pero de los tres candidatos aún sigues pensando que fue la mejor opción. Y yo digo, sí, en su momento sí, era el menos peor, no quiere decir que sea el mejor, era el menos peor de los tres candidatos, y no es por eso que tengamos que sustentar o argumentar que por eso es bueno, no. Pero creo que si me ponían un ejemplo, era Anaya. Simplemente pertenece a una clase política demasiado distanciada de la realidad social que se vive en el país. Su familia simplemente vive en Estados Unidos, ni siquiera radica acá. Difícilmente creo o dudo que haya recorrido los distintos estados, las zonas más marginales, más pobres. En su momento, su campaña nunca lo vi que hiciera eso. Otro ejemplo era un candidato que pertenecía a la clase alta, era un funcionario público, era un sujeto de academia, alguien preparado, eso no lo voy a descartar, alguien muy preparado en su formación intelectual,
eso no lo dudo, es más, no lo pongo en tela de juicio. Me parecía un candidato bien, pero el propio partido que representaba era símbolo de corrupción. No era algo que fuera viable. Pero también tenía otro, volvemos al mismo detalle, o sea, era un sujeto que al ser alguien que vivía en una instancia gubernamental, pues nunca salió a hacer trabajo de campo, nunca estuvo con los pueblos, nunca fue a las zonas más rurales, más marginales. Y no porque a lo mejor no quisiera, simplemente porque su labor era la de un escritorio y estar en una oficina, digo, se respeta. Más allá de que fuera un poco fofo al momento de hablar o de expresarse, eso es otra cosa. Pero, o que no tuviera simpatía, o que no fuera tan, no generara esa sensación social, es otra cosa. Pero si hablamos profesionalmente, pues probablemente era el mejor preparado, pero, y ahí es donde viene el pero tiene un amplio desconocimiento de la realidad social cuando se trata de ir y conocer directamente a la gente que está en pobreza, a la gente que lleva ciertos, que se encontraba en la situación más vulnerable, ¿no? Y a lo mejor sus políticas están pensadas para incrementar a un nivel económico global o macro, y no a un nivel económico primario o inmediato. Y a lo mejor ese es el gran error del presidente de la República actual, ¿no? Que su dimensión en cuanto a políticas económicas no ha sido bien establecida, pero a lo mejor se debe precisamente a que el señor pues recorrió, cuando parte de su campaña es recorrer los pueblos y recorrer los lugares más pobres, más marginados, y a lo mejor por esa razón recurre a estas políticas asistencialistas en las cuales él otorga becas, precisamente quiere quitar ese esquema de meritocracia en la que solamente los alumnos más destacados tienen que tener becas, porque pues, también es injusto. Entonces vemos que sus políticas están pensadas para poner en el mismo piso a todos y pues que tengan un alcance general. O sea, que no porque tengas 10 debes de tener una beca, sino por el solo hecho de ser un estudiante de cierta zona tienes que tener beca él igual que todos, tienes que tener la misma oportunidad que podría tener el que la tiene o el que no la tiene. Ese es el punto. Entonces a lo mejor el hecho de entregar ciertas despensas o cierto dinero a ciertos adultos mayores, etc., o a ciertos jóvenes, que también se puede entender como un clientelismo, en el fondo también tiene esa lógica, ¿no? El hecho de que pues el señor pues fue la concepción que vio, y a lo mejor a nivel macro sus políticas económicas no son las más adecuadas, y esos pueden ser y esos son totalmente cuestionables, yo creo. Pero dentro de ese esquema, el hecho de que él mismo haga este tipo de políticas muestra la diferente percepción que se tiene sobre la clase pobre de la clase privilegiada, ¿no? Recuerdo un poco el capítulo de Malcolm, no sé si para que se vaya entendiendo esta lógica a la que estoy hablando, o por qué muchos de los de la sociedad romana, probablemente en el fondo con este clasismo implícito, veía como un peligro el hecho de que los plebeyos o ciertos oradores o cierta gente utilizara cargos públicos, uno por las políticas que se iban a dar y otro por la forma de gobierno que podría estar en juego. Pero pienso precisamente en el capítulo de Malcolm al final de la serie, no sé si alguno de ustedes lo haya visto, pero al final de la serie plantea una cuestión muy interesante, porque toda la familia, porque Malcolm junto con Stevie deciden hacer un programa que muy avanzado, que se lo quiere vender a una empresa, y que con ese programa que acaban de desarrollar, de hecho una gran empresa los ve y dice: yo te voy a pagar millones, miles de dólares si en este momento te pones a trabajar conmigo, ¿no? O sea, créeme que vas a salir de la pobreza, créeme que vas a tener bien, te va a ir bien. Entonces sus padres de familia lo impiden, ¿no? Su mamá, su papá, hasta la abuela, todos al final queda mal y ya no presenta. Malcolm se molesta y le dice: es que nunca me dejan hacer lo que quieren, es que ustedes, yo los iba a sacar de la pobreza, yo les iba a ver por ustedes. Pero lo interesante es lo que le dice la mamá, y
después le contesta a la familia en general, ¿no? Le dice, es que Malcolm, no se trata de que tú ahorita ganes dinero o que te puedas comprar ciertas cosas. El hecho de que yo te esté obligando a que tú tengas que trabajar o que cuando vayas a la universidad sigas trabajando en un oficio, porque por ejemplo se queda en Harvard, pero él es el intendente y al mismo tiempo estudiante, es precisamente porque tú sabes lo que es padecer pobreza, tú sabes lo que es no tener alimento en tu casa, tú sabes lo que es usar la misma ropa, y si tú llegas a ocupar un puesto importante en este gobierno, solamente tú vas a tratar de velar por esas personas que tienen esas carencias, porque aquellos no, porque aquellos siempre vivieron en los privilegios. Es gracias a esa educación no formal, sino informal, que se da en la casa, en la vida, que solamente tú te puedes preocupar por generar políticas públicas que garanticen o que puedan llegar a beneficiarnos a nosotros o a familias con la misma condición social en la que nos encontramos. De ahí el peligro de cierta enseñanza política y de cierta forma de educar a los ciudadanos. ¿Bien? Sí queda claro, por eso quise utilizar este ejemplo del de Malcolm. ¿Dudas, preguntas antes de ir cerrando sesión? Lo vamos a dejar hasta aquí. No, ninguna. Daniela, la otra Trejo y Alondra. No, profe. ¿No? Alondra.